Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria. Buenos días, doña Isabel. Buenos días. ¿Cuál es su valoración sobre la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, la ministra que totalmente estaba, pues, siempre bronceada, ¿no? Parecía que los rayos de uva, sí, los rayos de uva o malos rayos uva, ¿no? Malos rayos uva. Hombre, yo creo que era una dimisión casi precipitada. Ha dimitido no porque hayan querido, sino porque no les ha quedado casi más remedio. Yo creo que la presión era muy grande, ¿no? El día que el señor presidente iba a hablar de transparencia, pues sentar al lado una ministra que tiene dudoso su ganancia, su beneficio en materia de la trama Gürtel, pues era dudoso mantenerlo. Y luego porque también la gestión de una ministra que ha sido nefasta, de las peores valoradas en el tema del ébola, causó pues pánico social, ¿no? Por la gestión tan nefasta que ha hecho y sobre todo cómo lo dio a conocer la gestión, es decir, cuando se sentó delante de nosotros y en lugar de calmarnos lo que hizo fue desconfiar a tope. Creo que el gobierno de Rajoy es un gobierno que ha perdido toda la confianza de la ciudadanía en estos momentos, tiene los índices más bajos de popularidad que pueda tener, cae 17 puntos, está cayendo en picado y sigue cayendo. Y creo que era una, por así decirlo, una muerte anunciada de una señora como la ministra, que tiene en su haber el copago sanitario, por ejemplo, ¿no? Que pues también que ha impuesto a los ciudadanos, a las ciudadanas. Escuchaba y leía este fin de semana también que muchísimos mayores no están accediendo a la sanidad en el sentido de pagárselos sus medicamentos, sencillamente porque no pueden costeárselos. Y además son los mayores los que están sosteniendo a las familias en estos momentos, de parados y paradas, e incluso a los nietos. Creo que, bueno, tarde fue, porque fue tarde. Y creo que ahora quien tiene que dimitir automáticamente por beneficiarse también de la trama Gürtel es el Partido Popular en su conjunto, que representa pues al señor Rajoy. Se ha convertido en el cuarto problema de los ciudadanos y las ciudadanas, la corrupción. Dar muestras de que se está en la línea correcta y se va a abrir las ventanas para sacar toda la corrupción, tiene que ver con un presidente que está manchado por la corrupción, en cuanto que la trama Gürtel ha financiado al Partido Popular la sede de Génova y además tiene tres interventores, tesoreros del Partido Popular que están sentados en el banquillo y uno está metido en la cárcel directamente, con lo que la verdad es que es muy insostenible mantener en estos momentos un gobierno así. Todo hace indicar que más tarde o más temprano se precipiten unas elecciones anticipadas. Tenemos ahora a la vuelta de la esquina, a 7 meses, elecciones municipales, insulares, autonómicas. Pero yo no sé hasta qué punto puede aguantar este gobierno con la trama de corrupción que tiene instalada y el descrédito que tiene de la ciudadanía. No lo sé hasta cuándo puede aguantar pero todo hace indicar que las elecciones se van a adelantar. Y el tema de Asturias, de la madre de las niñas asesinadas que pidió una orden de protección y desgraciadamente el padre asesinó a las 2 niñitas y luego se tiró por un viaducto. Sí, se hubiera matado primero antes de nada, pero yo creo que ahí hay una laguna importante que ya lo decía incluso los colectivos feministas, lo venimos diciendo, el tema de los permisos de paternidad que se dan, los regímenes de visita que se dan por parte de los padres violentos. Nosotras somos mucha gente es partidaria de que a un violento no se le puede poner en sus manos unos niños, ¿no? Y cuando es violencia de género, que tiene un componente también de poder y sumisión en la víctima, pues las víctimas son niños y niñas también. Las víctimas que están expuestas a violencia de género, de su padre y su madre, son víctimas de violencia de género también. Y además conocemos datos que muchas veces la venganza también viene por los niños, es decir, haciéndote daño a los niños te hago daño a ti. Ya tenemos ejemplos clarísimos. Creo que un violento, que es una persona, que es un delincuente, no puede tener a sus hijos en régimen de visita. Lo siento mucho, eso es así. Y mientras no se compruebe que ese señor ha dejado de ser violento durante un tiempo muy prudencial, pues mientras eso no ocurra, los niños no tienen que estar ahí. Hay una laguna jurídica en cuanto a que muchos jueces que desconocen incluso la propia realidad de la violencia de género, que no están formados, están dictaminando órdenes donde el padre, que es manifiestamente violento y además de manera muy agresiva,
sigue teniendo la custodia de los niños. Tenemos paradojas incluso de padres, incluso en algunas jurídicas, incluso señores que han matado a las mujeres han podido tener hasta ayuda por viudos, que ya es lo terrible, pues eso sigue pasando en este país. Por lo tanto, hay algunas lagunas que hay que limar y que, bueno, tenemos una ley, afortunadamente la ley integral contra la violencia de género ha servido como una herramienta útil a la hora de luchar contra la violencia de género. He pasado de 100 casos a la reducción de 50 casos en el año, y eso tiene que ver mucho la ley integral, pero es verdad que sin fondos, ni presupuesto apropiado, ni juicios rápidos, pues es inútil, vamos, no tienen, y lo estamos comprobando en estos momentos, ¿no? Donde la justicia ha dejado de tener apoyo económico para esta ley concretamente y se está notando muchísimo. Por lo tanto, seguimos denunciando la bajada de más del 30% del presupuesto que venía para igualdad y violencia de género, que desde el Ministerio de Sanidad, de la señora Matos también, esa señora que está reprobada, que está dimitida, pues sigue con esas bajadas de presupuestos que creemos que es inaudito en los tiempos que están corriendo, sobre todo porque es una lucha que ya se venía dando. Y hay problemas también, estamos teniendo problemas en materia de jóvenes que siguen, y es ahí también en el ámbito educativo donde se tiene que apostar fuertemente por parte también del Ministerio, con las cantidades oportunas, para que se desarrollen programas específicos dentro de los colegios, dentro de los institutos, para luchar contra la violencia de género y para no reproducir patrones que parece que vuelven otra vez en primera escena a reproducirse, ¿no? Donde el control por parte de los hombres sobre las mujeres en un peldaño de poder, pues hace que todavía haya, pues lo que hay, violencia de género desde la más tierna infancia, incluso pues jóvenes que ya tienen una relación bastante tormentosa y conflictiva desde el propio noviazgo, ¿no? Otro tema importante, doña Isabel, es el señor Fabra, que entra en prisión por defraudar a Hacienda, y este señor, pues no sé, tenía la diosa de la fortuna siempre encima, sí, porque le tocaba la lotería de Navidad o la lotería del niño, al igual que el senador Cerolo, que no sé si ya está pronto ya a irse ya... Sí, bueno, yo de la política. Que además estaba sobre él el procedimiento de indulto y que ha sido parado porque la presión social también ha evitado que eso se dé. Yo creo que el menor de los delitos de Fabra es defraudar a Hacienda, ¿no? Yo creo que tiene imputaciones más importantes que todavía están a la espera de que se consuman o no, presuntamente, pero desde luego esas cantidades que le venían de la lotería, a mí que no me diga, que digan los números cada vez porque a lo mejor tiene poder anticipatorio de lo que va a pasar, que diga el número a ver si todo lo compramos y nos hacemos en este país igual de ricos que él, ¿no? Yo creo que en cualquier caso es una medio burla a la ciudadanía, como este señor ha estado pues con ese desparpajo diciendo eso, para que vea la frialdad con la que estos señores dicen cara a la prensa, y te lo crees o no te lo crees, que no nos lo creemos nadie, pero que te lo comes con papas, ¿no? Y el apartar a este tipo de personas, porque ya no solo es que vaya a la cárcel, sino que pese encima la devolución del dinero que se haya ido, efectivamente, porque él en algún lado lo tiene y lo tendrá que devolver, porque es un daño que nos ha hecho a todos y a todas en esta sociedad. Por lo tanto, a partir de ahora yo creo que los delitos tienen que ser también consecuentes con aquel que los comete, para que con su patrimonio pague. Si eso pasase, ya verías tú como más de una cosa se evitaría, ¿no? Cuando se paga con el propio patrimonio los delitos de los que se le acusa, pues seguro que más de uno se lo pensaba. Esta semana también, este fin de semana, las marchas por la dignidad vuelven a reivindicar por los derechos sociales en toda España, con manifestaciones reclamando pan, techo y trabajo. Pan, techo y trabajo, porque son derechos fundamentales. Esta semana también se cumple el próximo 6 de diciembre, el aniversario de la Constitución, y son derechos que tenemos que tener todos. Sí. Derecho a la vivienda. A la vivienda, es decir, tenemos una Constitución donde nos da derechos a muchísimas cosas, sin embargo la realidad es bien distinta, ¿no? Yo creo que ya no es
trabajo solo, sino trabajo que no sea precario. Es decir, hay muchísimas personas que están trabajando pero no les llega y tienen que incluso buscar otros trabajos, si es que los encuentra, que no los encuentra, para poder sobrevivir, porque ya el empleo se ha empobrecido tanto que ya no da para comer, el poco que hay. Tenemos pues el trabajo, la reforma laboral ha sido nefasta en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Una reforma laboral que ha sido, pues, que en este momento no ha generado trabajos indefinidos en absoluto, todos han sido trabajos muy precarios y a muy coste. Hoy un joven en este país le cuesta salir, tener un proyecto de futuro, ¿no? Poder proyectar pues una familia, porque y además pesa sobre él que si no trabaja el tiempo que ellos han dicho no va a tener en un futuro la jubilación, por lo tanto es algo que se retroalimenta y el Partido Popular no está a la altura de las circunstancias, se está recortando allí en donde más debilidades hay. Los servicios sociales a nadie se les esconde que han recortado, una reforma local también que ha sido y que va a ser injusta totalmente y que nos retrotraemos a épocas muy pasadas donde la centralidad parte en las comunidades autónomas y en todo caso en el gobierno de España. Yo creo que los problemas son cada vez más cercanos y los ayuntamientos son los que lo ven más directamente y son ellos los que deberían de tener de manera descentralizada competencias. Con la reforma local es todo lo contrario, es decir, ni las oficinas de información, asesoramiento a las mujeres ni tocan en los ayuntamientos y tocarían directamente en Cabildo o Gobierno de Canarias, cuando la realidad es a pie de calle, igual que las políticas de empleo, por ejemplo, que en estos momentos se le están dando a los ayuntamientos para desarrollar proyectos de empleo a través de los PIER, los famosos políticas de inserción, y que el gobierno a través de la ley local, a ver cómo queda todo eso, porque todavía los ayuntamientos no saben qué tipo de competencia tienen. Si a eso le suman los servicios sociales, imagínate que es la base fundamental para estar al lado de la gente, ¿no? Yo creo que con buen criterio en su momento los socialistas, a través de los planes concertados, sacaron políticas sociales con los ayuntamientos porque entendíamos que era la base fundamental. A partir de ahí había que crecer en servicios sociales dentro de los ayuntamientos porque era donde más cercanos están los problemas y todo lo contrario. El Partido Popular lo que ha hecho es un retroceso y creo que evidencia también dejar al albur pues a muchísima gente que tiene como antecedente su más cercano es su ayuntamiento, ¿no? Otro tema importante, hoy es día 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. No hay la que gran relajarse. invisible otra vez, ¿no? Yo creo que el SIDA en estos tiempos, que se ha luchado de manera incansable, ha pasado también a un segundo plano y eso es nefasto también porque es una enfermedad silenciosa que se transmite por varias vías y que no tiene nada que ver con, incluso muchas veces, con la condición sexual, ¿no? Porque ya, bueno, yo creo que todavía queda mucho por hacer, los colectivos están ahí, se mueven, pero se ha convertido en invisible. Y ojito, cuando algo es invisible parece que no existe, y es todo lo contrario. Yo creo que hay que hacerlo visible pues porque también pues, es un problema que está ahí y que hay que lucharlo, ¿no? Un cuarto, el problema que también afecta a los ciudadanos y que preocupa es la corrupción, doña Isabel, porque ahora en Coalición Canaria el candidato Fernando Clavijo, presuntamente imputado en 4 delitos, y como que el tema no va con ello realmente, sigue para adelante el asunto. Es que aquí depende a quién le toque, va contigo o no va contigo, ¿no? Podemos ser bastante beligerantes con aquellos partidos que tienen en sus filas corruptos y luego cuando le toca a uno pues mira para otro lado. Yo creo que no toca, ¿no? Yo creo que lo tiene difícil de sostener, igual que antes te decíamos, el señor Rajoy tiene difícil sostener un gobierno con la cantidad de carga de corrupción que tiene dentro de su fila, igual el señor Clavijo, es decir, tiene muy difícil sostener esa candidatura sin que le caigan encima. Y luego, si los juicios no salen y salen después, ¿qué vamos a hacer con un presidente que pudiera estar la carga en él, ¿no? Es decir, que salga desfavorable al señor Clavijo. ¿Qué hacemos con un presidente que salga desfavorable? Yo creo que es todo lo contrario, hacer un daño indescriptible a los ciudadanos y las ciudadanas que no tenemos culpa de cómo haya hecho él su gestión. Creo que en estos momentos de lo que se le pide es el interés general, y el interés general es tener un presidente que no esté manchado, o una presidenta que no esté manchada por ningún tema de corrupción.
Y esto es un ejercicio voluntario y uno accede a la política voluntariamente. Y si te ha tocado en estos momentos que son excepcionales, la ciudadanía tiene una gran desconfianza en los políticos porque todos los días salen cosas que nos dejan boquiabiertos a todos, pues en estos momentos tan especiales es el momento de que aquellas personas que tengan una mancha o que pudieran tener una mancha y están con un procedimiento de este tipo, pues dar un paso atrás y vendrán tiempos mejores, ¿no? Clavijo lo va a tener muy difícil a la hora de presentarse en una campaña, cara también a vender su postura limpia y más allá, porque como te digo, esto es voluntario, esto no viene nadie y te obliga, y estás para el interés general. Y el interés general en estos momentos no puede ser que tú tengas una imputación que pueda ser favorable o en contra a ti mismo y a un futuro presidente que puede ser el nuestro. Eso no conviene a los ciudadanos, a la ciudadana, por lo tanto, si no conviene a los ciudadanos y a las ciudadanas no de interés general, señor, lo siento mucho, quédese en su casa. Ya se ha resuelto el tema de... Mira, por otro lado viene que también en estos los ayuntamientos, los alcaldes, pues hay un alto porcentaje de alcaldes que están imputados, ojito, Y la ciudadanía vota a esos alcaldes que están imputados. Sí, es que se reproduce una y otra vez. Yo creo que los ciudadanos también nos habremos aprendido de la lección, ¿no? Si no somos tampoco nosotros ejemplares a la hora de marcar nuestro voto y con nuestro voto poner a la gente en calle cuando están imputados, cuando tienen encima procesos, pues no sé quién lo va a hacer, ¿no? Si no son los ciudanos. No saben conjugar el verbo dimitir, ¿no? Entonces... No, el dimitir es un verbo ruso que nadie... o usar ruso que nadie ha visto por aquí. Yo dimito. Le preguntaba a doña Isabel el tema del asunto de los socialistas palmeros, en qué ha quedado esa gestora que está creada, si ya ha resuelto Ferraz. Sí, Ferraz todavía parece ser que no ha resuelto, pero el camino va por readmitir a los compañeros palmeros, ¿no? Que yo creo que es lo lógico. Tienen un 90% de nuestros compañeros los palmeros del apoyo del Partido Socialista en La Palma. Yo creo que si se le ha abierto un expediente, se le abrió un expediente por parte en su momento, incoado por el Partido Socialista a nivel federal, pero siempre con una orden, por así decirlo, una sugerencia del gobierno regional, porque a nadie se le escapa. Yo creo que si en estos momentos admite también, como tiene que ser bajo mi punto de vista, son compañeros que en un momento determinado, Coalición Canaria en La Palma es la derecha pura y dura, es decir, no hay distinción entre uno. Se ha hecho un gran trabajo y se ha marcado una impronta diferente de cuando se estaba gobernando con Coalición Canaria. En los pactos de Coalición Canaria a nivel regional, pues hombre, yo los respeto, no me gusta, pero los respeto. Pero lo que no se puede es imponer a otras islas esos pactos, porque ese no es un acuerdo que venga en cascada. Porque si fuese así, empezábamos también nosotros a exigir que Coalición Canaria abandonara el Partido Popular en aquellos municipios donde está gobernando con el Partido Popular. Por ejemplo, La Aldea, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? O en otros municipios, como Telde, o por ejemplo lo que hizo el Cabildo en su momento, que el señor Fernando Bañola directamente se sumó con el Partido Popular y aquí nadie le pedientó de nada, al contrario, eso fue al día siguiente. Y el Cabildo de La Palma y el Cabildo de Gran Canaria, que luego le salió mal, porque luego se le fue un tránsfuga y tiene a Antonio Hernández Lobo y a Juan Domínguez, dos tránsfugas que se le fueron a Coalición Canaria, pero que el señor Coalición Canaria, el señor Bañola, que era en su momento, decidió apoyar a un gobierno del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, es un hecho. Y que de esos vientos vienen estos lodos, ¿no? Por lo tanto, y aquí nunca se pidió nada a Coalición Canaria desde el gobierno de Canarias, ni nadie expulsó a nadie de Coalición Canaria, por lo tanto, aquí los acuerdos se deben de respetar en el ámbito donde se hacen, es decir, si Coalición Canaria decidió gobernar con el Partido Socialista, que yo creo que ha sido una buena decisión porque ha escorado un poco a la izquierda, tal como estaba el gobierno de Canarias, en aquellos asuntos que llevamos nosotros, en otros no, en otros siguen igual de aderechados, pues si fue una decisión, se ciñe al ámbito de esa decisión. Y si no, pues rompemos la baraja en otros municipios. Y nuestro partido aquí fue
fue bastante injusto, y el señor José Miguel Pérez fue bastante injusto con los compañeros de La Palma que intentaron gobernar con Coalición Canaria, que lo intentaron, pero que se les desautorizó más de una vez en las concejalías donde ellos estaban interviniendo por parte de Coalición Canaria, que se cree que aquello era su feudo, y que no hubo más remedio que romper un pacto donde se dejaba fuera al Partido Socialista sistemáticamente a pesar de estar gobernando, porque nuestros compañeros lo pasaron mal, realmente mal, aguantando ese pacto que inicialmente tenían con Coalición Canaria. Entonces, cuando se rompió, porque no queda la llamada a José Miguel Pérez por parte del Cabildo de La Palma para intentar resolver esto, fueron muchas, y las respuestas fueron pocas. Fueron muy pocas, por lo tanto, yo creo que los palmeros se han ganado sus puestos, el 90%, como digo, del Partido Socialista en La Palma avala ese pacto, y además tenemos grandes perspectivas de que la ciudadanía en estos momentos apoya al Partido Socialista en La Palma, y las encuestas están ahí y nos han hecho subir bastante las encuestas. Eso quiere decir que algo bien habrán hecho nuestros compañeros y nuestras compañeras en La Palma, ¿no? El pleno del pasado viernes en el Cabildo de Gran Canaria, ¿qué puntos se trataron más importantes, doña Isabel? Pues mira, hay uno de los puntos que pasó muy desapercibido, estuvo en el tema de ruegos en la carretera de la aldea, como no podía ser menos. Nueva Canaria también llevaba una moción con el tema de los presupuestos del gobierno de Canarias, y se batió arduamente el tema de la carretera de la aldea. Otro tema fue el tema de los transfer, que estuvieron representantes de los taxis de La Palma de Gran Canaria a un acuerdo que era inaudito, porque una consejera no puede pedir autorización al Pleno para pedir información a los ayuntamientos sobre cómo funcionan los transfers en los municipios donde están. Para eso no se hace un pleno, eso es usted que tiene que hacerlo. Pero puso en escena, se trajo a todos los taxistas que ella cree que le aplauden, se los trajo, los puso en banquillo, y cuando una vez finalizó su intervención, pues todos le aplaudieron. Muy bien, bonita escena, pero haga usted su trabajo, y no, para hacer su trabajo no tiene que pedirle consentimiento al Pleno. Para pedir información de cómo funcionan los transfers en el ayuntamiento por cierto, del Partido Popular, es que es increíble, ingenio también, pues para eso no hace falta que usted haga un pleno y nos pregunta al Pleno si le damos permiso para pedir, y menos para hacer un informe. Es decir, usted, dado los datos, usted tiene la obligación de hacer informe, faltaría más, pero ¿qué le va a decir a usted al Pleno? Que haga su trabajo. Usted tiene que hacer su trabajo. Como te digo, fue una puesta en escena para mayor gloria de la señora Rosario Godoy, que se quería marcar el speech, y que allí le aplaudían los taxistas que están a su favor. Un conflicto que ha creado el propio Partido Popular en el gobierno del Cabildo. Conflicto que han generado ellos, y que bueno, que les ha salido como les ha salido. Un alcalde disparatado en ingenio, que es del Partido Popular, hasta que yo sepa, hasta el día de hoy, que yo sepa, aunque con los conflictos que tiene, una alcaldesa como la de Telde, que dice una cosa aquí, y cuando viene a hablar con la señora Godoy, parece que dice otra, en contra de sus taxistas, y un conflicto, como digo, generado por el propio Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria, que ha tenido la potestad de hacer como le ha dado la gana y ha hecho, es decir, declarando de interés social pues el aeropuerto, que vengan los taxistas de Las Palmas como interés insular, pero que no ha tenido una plataforma de vigilancia y control de todo eso, porque a la larga se perjudica muchísimo. Aquí en Las Palmas tiene todavía letargado el problema de los fronteros, el Ayuntamiento de Las Palmas, con las concesiones de licencia, y esto va para largo, esto tiene largo recorrido, que vamos a ver cómo se soluciona, porque hay partes muy encontradas unos con otros, ¿no? Como te digo, ese, y luego algo que pasó muy desapercibido, son los 3.400.000 que se anulan de una partida del convenio de la ley de la dependencia, que ellos dicen que es doblar la partida porque 2 millones y pico le dio el gobierno de Canarias y ellos habían puesto ese dinero antes de que se le diera. Son 2 millones de más, por lo tanto cerca de 3.400.000 al final, sumando una cosa con la otra, y para la ley de la dependencia, y que ellos anulan la partida. Y nosotros lo que decíamos, bueno, tenemos 3.000 personas tocando la puerta del Cabildo para una residencia de alto requerimiento, personas encamadas que necesitan ser atendidas. Solo generamos este año, para el presupuesto del 2015, y viendo los presupuestos del Instituto Social Sanitario, 2 plazas nuevas, estaban solo 2 plazas nuevas de alto requerimiento,
porque las demás son de medio requerimiento, pasan a alto, pero no son nuevas. Ojito, 2 nuevas. Tenemos la oportunidad de tener 3.400.000 euros ahí para hacer una inversión a la hora de adaptar algunas residencias y poder tener más personas. Puede ser la de Valle Seco, por ejemplo, que necesita una ampliación y para tener muchas más personas, porque coge todo el abanico de las medianías. Ni San Mateo tiene residencia, por cierto, tenía una residencia, pero cerrada a cal y canto. Ni Fircas tiene residencia, cerrada a cal y canto también. Ni Teror tiene residencia porque ni tan siquiera la han hecho, ¿no? Y todas esas personas van a Valle Seco y ahora mismo está colapsado la residencia de Valle Seco. Hay un proyecto de ampliación de la residencia con muy poco dinero que serviría para meter a más personas. Estamos hablando de un ámbito rural que eminentemente la población es envejecida en un alto porcentaje. Pues, por ejemplo, podría servir un pedacito de ese dinero para ampliar esa residencia. Igual que un pedacito de ese dinero serviría también para juntar las residencias Genoveva Pérez en Galdar, por ejemplo, y tener más plazas, que son 2 módulos que necesitan estar conectados y automáticamente se generarían más plazas. Pues ahí también podían invertir dinero. Están los baños de Taliarte pendientes, una de las partes que todavía ni tan siquiera están adaptadas a accesibilidad, tanto como llaman Gran Canaria accesible. Luego tenemos residencias que todavía en sus baños necesitan una gran inversión para que sean accesibles a las personas que tienen alta dependencia, pues todavía hay. Y así un sinfín de cosas que con esos 3.400.000 darían, sobre todo, por ejemplo, en el cáncer de Padre Cueto, en Guía, por ejemplo, que necesita que esas personas que están allí, son enfermos con un problema mental grave, pues los fines de semana también se queden y no vuelvan a sus casas, porque a veces las personas mayores no saben atender a esas personas mayores que también tienen problemas mentales, a ver si me entienden. Y entonces harían falta, y muchas veces hasta contraproducente, en periodos de vacaciones, Navidad, pues son como unas 60 plazas que se pueden habilitar para que muchas de esas personas se queden los fines de semana y no se ha generado. Es decir, hay dinero y lo que no puede hacer un cabildo en estos momentos es anular la partida, es que no estamos sobrantes. Y fue algo que pasó muy desapercibido dentro del Pleno, que fueron los primeros minutos, yo evidencié este tema. Nueva Canaria tampoco se dio cuenta de que la realidad del hecho tan grave que estaba pasando pasó muy desapercibido. Ellos no le dieron importancia, dijeron que era una partida que estaba duplicada. Hombre, está duplicada, claro, porque si los 2.800.000 que tú pusiste y que te vinieron del gobierno de Canarias, anulas ahora la tuya. Nosotros le decimos, no anules la tuya, déjala y amplía. Además tienes proyectos encima de la mesa para ampliar y para tener más plazas. Y se quedó ahí en stand-by. Nosotros fuimos el único que votó en contra y se quedó como muy perdida la noticia, ¿no? Y bueno, yo quiero hacerla resaltar en estos momentos porque no estamos 3.000 personas en la lista de espera sin ninguna esperanza de que puedan ser ingresados personas nuevas, sino 2 plazas de alto requerimiento que se crean nuevas. Pues hombre, dice mucho de hasta qué punto las listas de espera bajan porque las personas lamentablemente fallecen antes de entrar en una residencia de alto requerimiento. Y por otro lado, las personas que llegan a la residencia una vez que hay una baja, vienen en un estado muy malo para la propia residencia. Es decir, que lo que hacemos nosotros de rehabilitación, esas personas que vienen tan mal porque han tardado tanto en la lista de espera para llegar aquí, vienen muy su estado físico, su estado de salud muy empobrecido, y después las políticas que puede hacer a la hora de prevenir pues mayor dependencia no se hacen sencillamente porque el Estado viene mucho peor de lo que podría venir si hubiese sido ingresado antes, y no es así. Para finalizar, doña Isabel, si tiene que decir una palabra en cuanto a la gestión del Cabildo, ya estamos ya en el mes de diciembre, ¿qué valoración haría? O sea, hombre, yo creo que el Cabildo no tiene ningún proyecto novedoso en estos momentos, a pesar de lo que dice el señor Bravo, de que se ha convertido en el defensor de Gran Canaria, los hechos no le avalan. Es decir, ¿qué proyectos de cara a futuro en esta isla se han proyectado en estos 3 años, 3 años y poco, 3 y medio del gobierno insular? Pues proyectos de futuro
ninguno. Un proyecto tan importante como la presa de Chira-Soria para tener energía eléctrica, que puede ser un proyecto, pues está ahí en el sueño de los justos, ¿no? Y tan siquiera se ha desbloqueado. Yo creo que si ahora empezaron las horas de muy corriendo del estadio, porque interpretan ellos que ellos pueden vender de aquí a las elecciones, pues eso, ¿no? Yo creo que encima con un concurso de ideas que nosotros sacamos, que al final pues se va a hacer lo que ellos quieran sin tener en cuenta ni tan siquiera eso, ¿no? Además se lo han encargado a una empresa privada. Con lo que proyectos novedosos, yo me pongo a pensar, de verdad, y proyectos novedosos ninguno. En cuanto a materia de servicios sociales, pues lo mismo, es decir, no hay proyección de futuro, tenemos esas 3.000 personas y hay más, lo que pasa que y pueden haber más, lo que pasa es que no hay un proyecto de futuro, ni se ha puesto de acuerdo con el gobierno de Canarias para diseñar una estrategia cara a dar cobertura a todas esas personas que están pendientes, y eso es una fuente generadora de empleo también, entonces ojito, porque ahí también podemos hacer más. Y el Cabildo no tiene ningún proyecto que yo conozca, así pensando, que yo conozca. En materia de violencia de género hemos retrocedido, está clarísimo, ¿no? Se han cerrado servicios que estaban abiertos. En materia de personas mayores se han cerrado residencias que también estaban disponibles para atender a personas mayores, la de San Mateo, la de Firga sin ninguna justificación, porque estaba... Incluso los presupuestos pues se han cerrado. Ellos hablan de que no existe demanda. En Firgas existía demanda. De hecho, las personas de Firgas están yendo a Valle Seco y luego las de Valle Seco no tienen sitio y es así, ¿no? Entonces, en realidad, yo no veo ningún proyecto, de verdad, que me pongo a pensar, y aparte del bla, 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 y mucho dinero que se ha invertido en publicidad y propaganda, Gran Canaria Accesible es un proyecto, humo. El Observatorio de la Discapacidad se ha reunido una vez, humo, dinero a mansalva, pero no, en realidad no ha habido, que yo de verdad me hago un ejercicio para ver qué proyectos sobresalen en estos 3 años y medio por parte del Cabildo de Gran Canaria. Yo creo que no sobresale ninguno. Y potenciando también el discurso contra Tenerife. Sí, después ese insularismo rancio que se ha instalado por parte del señor Bravo, ¿no? Que ha sido senador de esta tierra, que es padre y además siempre se encarga de recordarnos, ¿no? Del proceso constituyente y democrático en este país, y de repente la entrada de un discurso en estos años que lleva en el Cabildo, pues de insularismo rancio absoluto, de que somos maltratados, que el gobierno de Canarias nos maltrata, cuando él sabe a ciencia cierta, entre otras cosas, que los recortes impresionantes que han venido a la comunidad autónoma, y no voy a ser yo quien defienda a la comunidad autónoma, han sido recortes que vienen desde el gobierno de la nación, y un caso clarísimo es el convenio de carreteras que afecta a la aldea, por mucho que él diga que la culpa es del cha-cha-cha, la culpa la tiene directamente el gobierno del señor Rajoy y la ministra que estuvo por aquí también y que dijo a los aldeanos directamente en Mogán, la inauguración de la carretera de Mogán, que la carretera de la aldea iba a ser una realidad, y no es cierto. Por lo tanto, poner el acento en el gobierno de Canarias, pues yo no lo veo, de verdad, porque los recortes han sido para todos y de manera bestial, y quien ha cortado ha sido el gobierno de España. En materia de empleo, por ejemplo, en materia de políticas activas de empleo, cuando antes se hacían escuelas, talleres, casas de oficio, el programa de formación continua que se tenía. Ahí, ¿dónde han estado los recortes? Porque no sé, vamos a ver, el gobierno del Cabildo, por ejemplo, destaca que ha tenido menos dinero para empleo. Pero si al mar de cántaro, si no han presentado ni un solo proyecto al gobierno de Canarias en materia de empleo. Nosotros sacábamos 975 personas todos los años. Ellos han sacado 0 por parte del gobierno del Cabildo junto con el gobierno de Canarias. Pero no porque el gobierno de Canarias no haya querido, sencillamente porque ellos no han querido tener ningún acuerdo con el gobierno de Canarias. Ahora van a contratar a 500 personas el señor Juan Domínguez a través de la Consejería de Empleo. Ahora. Pero porque estamos en el año electoral y ahora ya le vale, por el programa de garantía juvenil. Y ahora ya le vale y bueno, estupendo que ahora lo haga, pero la gente no es tonta y sabe que, además, dura justo hasta mayo, es decir, lo hace precisamente porque le toca año electoral y este señor necesita
de alguna manera ser visible. Un tránsfuga en todos los sentidos, que se ha pasado al Partido Popular siendo del CSN, pero poco, no hay nada más, nada más. Nosotros le dejamos una escuela taller, ellos la continuaron hasta que se acabó, y se acabó. Y ahí no hay nada, no, vamos, nada de nada. Yo creo que brazo sobre brazo, y de resto, a lo mejor, es que no pienso yo una consejería en concreto que haya resaltado por su tarea dentro del gobierno del Cabildo, no la pienso, ni tan siquiera Cultura, que ha jugado un poco con, pues bueno, a ser simpático, más que nada, pues señor Larry, es como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Cuando estaba con Soria era doctor Jekyll y ahora Mr. Hyde, ¿no? En eso, y servicios sociales, como digo, es la partida mayor, ahí sí es verdad que ha habido un incremento de la partida, hay que decirlo así, pero desde luego no hay una planificación a medio y largo plazo de lo que son las políticas sociales, con lo que es más copia y pega de lo mismo. Quizás a lo mejor por dar un poco más de dinero a una ayuda, a una ONG, pero eso no soluciona los problemas a medio y largo plazo, que es lo que tendría que hacer un cabildo, diseñar a medio y largo plazo lo que quiere para la isla en materia de política social. Las ayudas de emergencia social, en lugar de darlas a través de los ayuntamientos, ellos han querido darlas, se tarda muchísimo más tiempo en otorgar las ayudas de emergencia social, lo que es una circunstancia equivocada. Ellos, para no perder el control de quién da la ayuda y que la gente sepa, es como un poco el voto cautivo, ¿no? Conforme a la ayuda de emergencia, pero desde luego darla a través de los ayuntamientos, tú dar los dineros al ayuntamiento y que sea el ayuntamiento lo que lo reparta con criterios de informes sociales, más que haga un ayuntamiento el informe social, que se lo pase al cabildo, que el cabildo estudie el informe social y que sea el cabildo el que es mucho más lento, más tortuoso. Estamos hablando de ayudas de emergencia social que tienen que ser inmediatas, que lo más que se puede tardar 15, 20 días en darlo, y ahí pues tampoco han sido diligentes. Y como te digo, todo lo demás, publicidad y propaganda, humo, humo y humo. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, doña Isabel. Espero que la entrevista con doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria, haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.